El 22 de abril de 1945, en un búnker bajo el jardín de la Cancillería del Reich, la voz de Adolf Hitler se quebró mientras gritaba al teléfono. El SS Oberführer Felix Steiner no había atacado. La fuerza que debía salvar Berlín nunca se materializó. Alrededor de la mesa, generales y ayudantes observaban al Führer darse cuenta de algo que había sido cierto durante semanas. Nadie le obedecía ya. La guerra está perdida, dijo. Todos me han traicionado. Declaró que se quedaría en Berlín, que se dispararía. Por primera vez, Hitler parecía comprender que sus palabras ya no hacían que las cosas sucedieran. Pero este momento no fue la primera desobediencia. 5 semanas antes, el 19 de marzo, Hitler había emitido el decreto Nerón, que ordenaba la destrucción total de la infraestructura alemana. Cada fábrica, puente y planta eléctrica debía ser demolida antes de caer en manos enemigas. Albert Speer, el ministro de Armamentos, era responsable de implementarlo. Hitler confiaba en él completamente. Speer decidió no obedecerlo. Viajó por Alemania contradiciendo las órdenes de Hitler, diciéndoles a los funcionarios que ignoraran los comandos de demolición. Desobedecer era castigado con la muerte. Durante 10 días, Speer saboteó el decreto. Luego, el 29 de marzo, regresó al búnker y le contó a Hitler lo que había hecho. Explicó que Alemania necesitaba sobrevivir más allá de la guerra. Esperaba ejecución. Hitler no explotó en furia. Parecía desinflado. Si no fueras mi arquitecto, tomaría las medidas necesarias, dijo. No pudo castigar a Speer, quizás porque hacerlo significaría admitir que su autoridad ya estaba rota. Speer salió vivo. El decreto permaneció oficial, pero Speer continuó socavándolo. En abril, la situación militar colapsaba. Las fuerzas soviéticas rodeaban Berlín. En el búnker, Hitler seguía emitiendo órdenes a ejércitos fantasma. Su personal asentía, y luego no hacía nada. El 22 de abril, Hitler ordenó a Steiner atacar con su grupo de ejército. Steiner tenía 15.000 hombres mal entrenados. Enfrentaban cientos de miles de soviéticos. Steiner no atacó. Cuando Hitler se enteró, algo se rompió. Su rostro se volvió gris. Su brazo temblaba. Comenzó a gritar durante horas. «La guerra está perdida», declaró. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. Al día siguiente, Hermann Göring, sucesor designado de Hitler, envió un telegrama preguntando si debía asumir el liderazgo del Reich. Hitler lo declaró traidor y ordenó su arresto. Pero la peor traición llegó el 28 de abril. La BBC transmitió que Heinrich Himmler había estado negociando la paz con los aliados. Todo el cuerpo de Hitler temblaba. «La traición de Himmler es el peor golpe que he recibido», dijo. El patrón estaba completo. Speer había desobedecido. Steiner no había atacado. Göring había intentado tomar el poder. Himmler había negociado la rendición. En toda Alemania, generales ignoraban órdenes, unidades se disolvían, comandantes tomaban sus propias decisiones sobre luchar o rendirse. En el búnker, Hitler seguía dando órdenes, dictando directivas militares, planeando ejércitos de socorro inexistentes, moviendo fuerzas fantasma en mapas. Pero todos sabían que eran solo palabras. Las órdenes serían escritas, transmitidas si la comunicación aún funcionaba, y luego ignoradas. El 29 de abril, Hitler dictó su testamento político, un documento lleno de propaganda y delirios. Culpó a los judíos por la guerra, elogió al pueblo alemán por su sacrificio, expulsó a Göring y Himmler del partido, nombró nuevos líderes como si el gobierno continuaría después de su muerte. Pero incluso entonces, en sus horas finales, debió saber que nadie obedecería. Al día siguiente, el 30 de abril, las fuerzas soviéticas estaban a cuadras de la Cancillería del Reich. La artillería sacudía el búnker. Hitler podía escuchar la batalla rugiendo arriba. Alrededor de las 3:30 de la tarde, Hitler y Eva Braun, con quien se había casado el día anterior, entraron en sus aposentos privados. Se escuchó un disparo. Los ayudantes encontraron a Hitler muerto por una herida de bala autoinfligida, Eva por cianuro. Los cuerpos fueron llevados al jardín, rociados con gasolina y quemados mientras caían obuses soviéticos. Fue una cremación apresurada e incompleta,
Nada como el gran funeral que Hitler una vez imaginó para sí mismo. En los días siguientes, el liderazgo nazi intentó negociar la rendición. Karl Dönitz, nombrado sucesor de Hitler, intentó formar un gobierno, pero los aliados no tenían interés. La rendición del 8 de mayo fue incondicional y total. Las órdenes finales de Hitler fueron ignoradas. El gobierno que nombró se disolvió en días. Todo lo que comandó en esas últimas semanas llegó a nada. Speer lo había desobedecido en marzo. Steiner había fallado en abril. Göring y Himmler lo habían traicionado. Pero Hitler seguía emitiendo órdenes, creyendo en su autoridad. Quizás era necesidad psicológica. Admitir que nadie obedecía sería admitir que su autoridad había desaparecido. Sin autoridad, Hitler era nada. O quizás en algún rincón de su mente, Hitler sí comprendía. Quizás por eso rugió tan violentamente cuando Steiner no atacó. No eran solo fallas militares. Eran confirmaciones de lo que Hitler había intentado no ver, que su poder se había convertido en una ilusión sostenida solo por la gente fingiendo escuchar. Los testigos que sobrevivieron pasarían décadas intentando explicar lo que habían visto. Describieron a un hombre que parecía desintegrarse, pero lo que atormentó a muchos fue la desconexión entre las palabras de Hitler y la realidad. Seguía hablando como si controlara ejércitos, como si sus comandos importaran, y todos sabían que no era cierto. El 22 de abril, cuando Hitler gritó que todos lo habían traicionado, tenía razón y estaba equivocado. Para abril de 1945, la autoridad de Hitler existía solo en su propia mente, y en el miedo de aquellos lo suficientemente cerca para ser ejecutados. Cuando ese miedo se evaporó, cuando el colapso hizo imposible el castigo, las palabras de Hitler perdieron su poder. Las órdenes se volvieron sugerencias, las sugerencias se volvieron irrelevantes, y el Führer se convirtió en solo un hombre en un búnker hablando consigo mismo. La última orden de Hitler que fue realmente obedecida fue su instrucción de quemar su cuerpo. Todo lo demás se disolvió en el caos de la derrota. Hitler se dio cuenta de que nadie le obedecía ya, no en un momento de claridad, sino en una serie de golpes. La confesión de Speer, el fracaso de Steiner, el telegrama de Göring, las negociaciones de Himmler. Cada traición fue otra grieta en la ilusión, hasta que finalmente se hizo añicos. Lo que Hitler dijo cuando se dio cuenta no fue una gran declaración. Fueron horas de gritos sobre traición, declaraciones de que la guerra estaba perdida. Era el sonido de un hombre cuya identidad entera estaba construida sobre ser obedecido, descubriendo que la obediencia se había vuelto opcional, luego irrelevante, luego imposible. Y entonces, el 30 de abril, fue el silencio.